Madres y padres santos, bienvenidos a un episodio más de Line Up de Gelón. Sé que me extrañaron, sé que mi ausencia les pesó. Yo los extrañé a ustedes aún más, pero estamos de vuelta con una semana de información deportiva bastante choncha, señoras y señores, porque desde el lunes pasado hasta han ocurrido muchísimas cosas. Además, tenemos jornada doble en la Liga MX, la Liga y la Premier. Tenemos mucho de qué hablar en la NFL. Tenemos que hablar de la MLB, del béisbol de las grandes ligas, porque esta es la última semana de temporada regular antes de empezar los playoffs, que son magníficos en el béisbol. Y los Yankees están acechando seriamente a los Blue Jays, que tienen una semana muy complicada. Hablaremos de eso, hablaremos un poco de Fórmula 1. Tendremos las 10 de Gelón, las 10 más importantes del fin de semana, las 10 noticias más importantes que tenemos que contar, se las daré. Hablaremos también de la Liga, de la Premier, de Champions que hubo entre semana. Vamos a hablar de cuáles fueron los resultados. No nos meteremos tanto en eso, simplemente resaltar cuáles son los resultados para estar para tener el panorama claro en la Champions League. Hablaremos de Premier porque jugó el Manchester City contra el Arsenal en uno de esos partidos que suelen definir ligas y nos regalaron un empate a 1. Hablaremos de cuáles fueron los problemas del Arsenal. También hablaremos del United, que parece haber renacido gracias a un error del portero del Chelsea, Robert Sánchez, que se hace expulsar muy temprano en el partido. Juegan con 10 todo el primer tiempo hasta que a la mitad Casemiro se hizo expulsar para estar igualados. El Manchester ganó ese partido 2-1, pero también platicaremos al respecto. En fin, hay mucho, pero mucho de qué hablar. Estoy emocionado después de haberme ausentado la semana pasada, de poder platicar con ustedes todo esto. En la NFL hay muchas historias también que tenemos que contar. Si ustedes apostaron en este fin de semana, lo siento mucho por ustedes. RIP in peace su dinero, porque no había forma de ganar absolutamente nada con todos los cambios de marcadores, sorpresas, resultados impactantes que hubo este fin de semana. Porque si nos podemos a revisar, este fin de semana en la NFL tuvo 7 partidos que se definieron en los últimos 3 minutos del encuentro, lo cual no ocurría desde hace más de 20 años. Fue un slate muy extraño. Los partidos de la mañana no gustaron en lo absoluto, pero los últimos minutos fueron fenomenales. Además de grandes sorpresas como la derrota 30-0 de los Panthers en contra de Atlanta. Y también la derrota del que parecía ser el equipo más fuerte al momento, los Green Bay Packers. Pierden contra uno de los peores equipos ofensivamente de toda la liga. Pierden 10-13 contra los Cleveland Browns en un partido que también desglosaremos porque tiene muchas particularidades. En fin, qué bonito es estar de regreso. Hay mucho, pero mucho de qué hablar, entonces no lo atrasemos más. Empecemos de lleno con las 10 de Gelón. Vamos con las 10 de Gelón. La número 1, el día de hoy a la 1 de la tarde, hora de la Ciudad de México. En París se entregará el premio al Balón de Oro. Los dos grandes candidatos, Ousmane Dembélé de Francia y Lamine Yamal de España. Para ustedes, ¿quién debe de ser el ganador de este premio? Lo podrán ver a través de TNT Sports o HBO Max. Ahí transmitirán el premio al Balón de Oro. Recordar que no habrá nadie del PSG en la gala, pero no por un tema como el del Real Madrid hace un par de temporadas en la cual decidieron no presentarse. No. En esta ocasión es porque tenían programado el clásico francés entre el PSG y el Olympique de Marsella para el día de ayer, pero por lluvias se tuvo que posponer al día de hoy a la hora en la que se entregará el Balón de Oro. Entonces habrá prácticamente clásico francés y entrega del Balón de Oro simultáneamente. Entonces por eso no veremos, eso ya es seguro, no veremos a Ousmane Dembélé subir a la Torre Eiffel para recibir el trofeo. Igual va a ser interesante saber
¿quién se lleva el premio? ¿Aquel que recibió más títulos o que ganó más títulos colectivos, o aquel que deslumbró más individualmente sin ser tan exitoso? Veremos, y también hablaremos al respecto más adelante. La número 2, Harry Styles corrió el maratón de Berlín en menos de 3 horas. Rompe la marca de las 3 horas con 2 horas 59. Una absoluta locura para quien no es, para alguien que además no es atleta. Su principal trabajo no es ser atleta, sino es ser artista. En la número 3, Max Verstappen gana el GP de Azerbaiyán. De esta forma, George Russell queda en segundo lugar y Carlos Sainz queda en tercer lugar. Cuando Carlos Sainz termina la carrera, le dice a su equipo que es el mejor podio de su carrera. De esta forma, Lando Norris y Piastri son acechados un poco por Max Verstappen, y aún hay esperanza para Max de poder pelear por el título. Sin embargo, se pierde una oportunidad importante para Lando Norris de acercarse a su coequipero. En el número 4, se retira Clayton Kershaw, uno de los mejores brazos en la historia de las grandes ligas, sin duda alguna, uno de los mejores en la era moderna, uno de los mejores dos. Después de 18 temporadas con los Dodgers, de haber sido 3 veces ganador del Cy Young, de haber sido 2 veces campeón de las grandes ligas, un jugador que pertenece al club de los 4,000 ponches, un jugador que además de ganar Cy Young, ganó MVP de la liga en 2014, cosa rarísima para un pitcher, algo que no hemos visto desde entonces. Una absoluta leyenda se retira del béisbol y sin duda lo extrañaremos. La número 5, Team World vence a Team Europe en la Laver Cup, después de que Taylor Fritz le ganara a Alexander Zverev 6-3, 7-6, y bajo el mando de Andre Agassi, los de Team World se llevan la Laver Cup por tercera ocasión en los últimos 4 años. Parecía que podía ganar Team Europe después de que habían ganado el primer día, pero en los días 2 y 3 el Team World se terminó por llevar la competición por completo. En el número 6, Shohei Ohtani se convierte en el primer jugador en la historia en batear 50 home runs la misma temporada en la que ponchó a 50 jugadores. Una absoluta locura lo del japonés, que sigue rompiendo marcas, sigue haciendo historias, sigue creando nuevos clubes en los que solamente él es miembro. Una cosa increíble. Además, esto lo logró en el mismo partido, porque en el mismo partido en el que bateó su home run 50, logró su ponche número 50. Y además fue en un partido en el que pichó durante 5 entradas, en las cuales no había ni hit ni carrera. Una locura el partido que estaba haciendo Shohei Ohtani. Lo terminan sacando los Dodgers y en la siguiente entrada se comieron 6 carreras para terminar perdiendo el partido 9-6. Un partido que estaban ganando 4-0 con Shohei Ohtani blanqueando a los Phillies de Filadelfia. En fin, las cosas que tiene el deporte. Número 7. En el número 7, los Blue Jays son el primer clasificado a playoffs de la Liga Americana, luego de que le ganaran a los Rangers el día de ayer. Isaiah Pacheco, Perdón, me confundí, leí mal mis notas. En el número 8, Isaiah Rodgers, cornerback de los Vikings, se convierte en el primer jugador en regresar una intercepción a touchdown, en recuperar un fumble para regresarlo a touchdown y en forzar 2 fumbles en el mismo partido. Una locura el partido que tuvo el cornerback de los Vikings, venciendo a los Bengals en una aplastante victoria, y que sin duda levanta los ánimos luego de que perdieran de forma terrible contra los Atlanta Falcons la semana pasada. En el número 9, la Roma vence 1-0 a la Lazio en el derbi capitalino. Y en el número 10, Brock Lesnar le gana a John Cena en
WrestlePalooza de la WWE. Esas fueron las 10 de Gelón. Espero que les haya gustado esta sección en la que, bueno, damos 10 noticias importantes y comentamos un poco al respecto. Además, quería decirles que fue el Mundial de Atletismo en el cual Kenia arrasó por completo en las pruebas de semiprofundidad y profundidad, y se les está acusando a muchos atletas por dopaje. Entonces estaremos checándolo de cerca para ver si es cierto, si realmente sale algo al respecto. Entonces hablaremos de ello, pero sí, hay serias acusaciones a los keniatas por dopaje luego de que arrasaran con el Mundial de Atletismo. Bueno, ahora sí, si les parece bien, vamos con la NFL. Vamos a hablar de NFL. Pero les quiero recordar que aquí en la barra de abajo pueden escoger el momento en el que quieren empezarme a escuchar hablar de algún tema. Entonces, ahorita vamos a hablar de americano. Pero si no me quieren escuchar hablar 20 minutos de americano, van en la barra y deslizan hasta el momento en el cual dice Liga MX o la Liga, y entonces me escucharán hablar de ese tema. Pero solo como recordatorio. Madres y Padres Santos, fue un domingo muy, muy raro, muy extraño. Pasó de todo, hubo cambios de liderato, hubo intercepciones de último minuto, hubo hazañas que jamás habíamos visto, tanto individualmente como de un equipo, hubo blowouts que no habíamos visto, hubo 3 o 4 bloqueos de intento en intentos de goles de campo, en fin, muy raro, un domingo que no solemos ver y que esto sin duda alguna pega para los fantasies, pega para los parlays. Vamos a revisar cada uno de estos partidos, empezando por el rompequinielas de la semana. Los Green Bay Packers, que venían de bulear a los Detroit Lions, que venían de ganar en Thursday Night contra los Commanders y que habían tenido un mini bye porque llevaban 10 días sin jugar, perdieron contra un equipo que fue aplastado por los Baltimore Ravens la semana pasada y que perdió contra los Cincinnati Bengals en la semana 1. La sorpresa de la semana, porque los Cleveland Browns habían anotado 0 puntos en más de 75% del encuentro. Faltando 3 minutos con 38 segundos, los Browns anotaron sus primeros 3 puntos. Piensen esto, iban ganando los Packers. O sea, los Packers, que parecían ser el mejor equipo de la NFL, iban ganando 10-0 faltando 3 minutos. Y en esos últimos 3 minutos, los Cleveland Browns lograron anotar 13 puntos. 13, sí, nadie me alburé. 13 puntos. Pero lo increíble de esto es la defensa de Cleveland, que logró 5 sacks, que estuvo presionando constantemente a Jordan Love, que no le permitió estar cómodo lanzando el balón, y que provocó una intercepción que los dejó en posición de campo para que pudiera anotar Cleveland su primer touchdown, su único touchdown y el que necesitaban para empatar el partido, y después para ganar el partido con un field goal de Smith, el pateador de Cleveland, rookie me parece, que tuvo una historia de redención, porque en la semana 1 falló un field goal, falló un intento de punto extra para... A ver, va de nuez, ya me perdí. Smith, pateador de los Browns, ganó este partido con un field goal de 55 yardas. Pero su historia de redención es así, porque en la semana 1 falló un punto extra que terminó costándole la derrota a su equipo, porque perdieron el partido 17-16. Es decir, perdieron por ese punto extra que falló el pateador. Entonces, viene esa historia, está muy padre, porque siempre en el deporte hay que buscar la revancha. Esta vez fue una revancha personal y logra conseguir el field goal que le da la primera victoria de la temporada a los Cleveland Browns. Pasamos al segundo partido raro, porque los Atlanta Falcons venían de ganarle a los Minnesota Vikings en un partido en el que mostraron un gran performance ofensivo, en el que no anotaron tantos touchdowns, pero que sí lograron poner a su pateador en posición de anotar en 5 ocasiones diferentes. Y Carolina venía de perder sus 2 primeros partidos de forma terrible. Bueno, en esta ocasión Carolina gana 30-0 a los Atlanta Falcons. Un partido divisional en el que Bryce Young se vio bien, pero que sin duda
más bien destaca por esta diferencia en el pateador, en su pateador. Me parece que se apellida Romo, el pateador de los Atlanta Falcons, que, como ya se los comentaba, la semana pasada anotó 5 field goals en 5 intentos, lo cual le fue suficiente para ganarse un contrato de 2 años con los Atlanta Falcons, luego de que estos cortaran a Younghoe Koo. Y bueno, parecía que tenían pateador y que por fin habían librado las malas actuaciones de parte de sus pateadores, pero no. En este partido, ese pateador que la semana pasada logró 5 de 5, falló 2 de 2. El primero terriblemente mal, muy a la derecha, en intento de 49 yardas. Y el segundo muy a la izquierda, en un intento de 55 yardas. Entonces los Atlanta Falcons se puede decir que ya perdieron 2 partidos por su pateador. En la primera semana recordemos que pierden contra los Buccaneers porque Younghoe Koo falla 2 o 3 field goals. En esta ocasión sí quedan 30-0, pero la realidad es que falla esos field goals en momentos en los cuales Atlanta estaba muy cerca del partido y estaba manteniendo el partido muy muy cerrado. Falla al principio cuando el partido estaba a menos de 17 puntos. Me parece que estaba a 10 puntos cuando falla los 2 intentos de goles de campo. Además, Michael Penix lanza 2 intercepciones, una es un pick six empezando la segunda mitad. El partido estaba 10-0 cuando lanza ese pick six se ponen 17-0, algo muy difícil de revertir. De ahí ya no pudieron regresar los Atlanta Falcons y los Panthers se ponen en una situación en la cual cambian la narrativa porque parecía que su defensa no iba a ser fuerte y parece ahora que cambia esa narrativa porque sin duda dominó a unos Falcons que solo permitieron, o más bien, que solo lograron obtener 116 yardas de Bijan Robinson, que lo mantuvieron fuera de la zona de anotación. Y bueno, sin duda es interesante para todos aquellos que veíamos como a los Panthers como uno de los equipos que no iban a ganar ni un solo partido esta temporada. Pasamos al juego número 3, los Houston Texans contra los Jacksonville Jaguars. Otro partido muy extraño y que nos dice una cosa: la ofensiva de los Texans no va a levantar porque por tierra no consiguen nada y por aire, por más que Stroud corre por su vida, no encuentra receptores abiertos. Aquí la pregunta es si Stroud está sobrevalorado o no. Después de la primera temporada magnífica que le vimos, de su primera temporada, más bien su temporada de rookie, magnífica, tuvo una segunda bastante regular y esta tercera temporada está siendo peor que la anterior. Sin duda alguna están teniendo problemas moviendo el balón. De hecho, en los primeros 3 cuartos solo habían tenido 119 yardas totales en la ofensiva de los Texans, lo cual es terrible. Así no se pueden ganar partidos y de alguna u otra forma tuvieron la oportunidad de ganar el partido al final de pero un pase de CJ Stroud a Nico Collins que resulta en un fumble súper idiota de Nico Collins, termina por acabar con las posibilidades de que Houston se llevara este partido. Lo termina ganando Jacksonville 17-10. A rescatar también la gran actuación defensiva de los Jacksonville Jaguars, porque tuvieron 11 presiones de quarterback, lo cual es importante. Habla mucho de cómo Stroud tuvo que correr por su vida. Y algo que tienen que mejorar los Jags en la parte ofensiva es soltar balones, porque soltaron 5 pases en situaciones de tercer down o de largo yardaje para los Jacksonville Jaguars, lo cual le dificultó muchísimo el partido porque detuvo varias veces a la ofensiva en situaciones en las que tenían que haber avanzado. Entonces casi se le escapa el partido a los Jaguars, pero terminan por ganar el juego divisional. En otro partido muy interesante, no por el marcador, sino por las situaciones que ocurrieron, los Minnesota Vikings terminan por aplastar 48-10 a los Cincinnati Bengals. En esta ocasión, ya lo comentábamos en las 10 de Guelón, su cornerback Isaiah Rodgers
se convierte en el primer jugador en regresar una intercepción a touchdown, en regresar un fumble a touchdown y en forzar 2 fumbles. Aquí lo que hay que destacar es la defensa de Minnesota, que realmente se dio la tarea de acabar con este partido. Antes de que terminara la primera mitad, forzaron 3 fumbles en drives consecutivos, lo cual habla de la excelente labor de los de Brian Flores, que además tuvieron 4 sacks, estuvieron presionando constantemente a Browning, que no tuvo forma de darle el balón a Ja'Marr Chase ni de darle balón a Chase Brown. De hecho, la defensa de los Vikings detuvo en 10 intentos de Chase Brown, el corredor de los Bengals, lo detuvo a solamente 3 yardas. Piensen ustedes, en 10 intentos, en 10 acarreos, solo obtuvo 3 yardas el corredor titular de los Bengals. Sin duda una actuación defensiva espectacular la que le vimos a los Vikings. Y los Bengals, que están perdidos. Recordemos que Joe Burrow va a estar fuera 3 meses. Ayer vimos lo que puede ocurrir. No tienen capacidad alguna de detener a una buena defensa, y cuando una línea es tan mala ocasiona 2 cosas. La primera, que se lesione tu quarterback, como pasó con Joe Burrow, como ya ha pasado con Joe Burrow durante cada una de sus temporadas en la NFL, y la segunda, que pierdas el partido de la forma en la que lo hiciste. Realmente increíble. En el quinto partido importante de la semana, los Pittsburgh Steelers le ganan a los New England Patriots 21-14 en una desactuación, si me permiten, ofensiva de los Steelers, que no obtuvieron puntos prácticamente en todo el encuentro. Durante sus 2 primeros drives fueron touchdowns, pero de ahí fue punt tras punt tras punt tras punt tras punt tras punt. Pero por fin, después de 2 semanas, apareció la defensa de los Steelers. Regresó una defensa que había estado ausente en las primeras 2 semanas y que termina por ganar este partido prácticamente solos. ¿Por qué lo digo? Porque los Patriots entregaron el balón 5 veces. Más bien, los Steelers lograron recuperar el balón 5 veces, además de 5 sacks. 2 de esos turnovers fueron en red zone. Estaban a solamente 2 o 1 yarda de anotar los Patriots cuando Cam Hayward hizo 2 cosas. Primero que nada, desvió un pase para que fuera interceptado en el end zone. Y el segundo, provocó un fumble a Ramondre Stevenson, faltando solamente unos centímetros para que pudiera anotar. Entonces, lo de Cam Hayward, increíble. Recordemos además que Cam Hayward había holdouteado o holdineado. Esto quiere decir que le había dicho a los Steelers que no iba a participar en la temporada hasta que le dieran un contrato como él lo merecía. Y después de negociaciones se llegaron a un acuerdo que ya les valió por lo menos por una victoria. Y los New England Patriots, que parecía, o muchos hablaban que iban a ser ese equipo que llegara a playoffs, yo no lo veo. Esta ofensiva no trae absolutamente nada. Sus corredores son bastante malos. De hecho, Ramondre Stevenson pierde dos balones. Y bueno, el resto de la ofensiva mal. Drake May también se vio muy mal. Y los Steelers ganan un partido que pudieron haber perdido. De hecho, Aaron Rodgers dijo que tenían muchísimo que mejorar en ofensiva, porque este partido lo había ganado claramente la defensiva. Pasamos a otro partido interesantísimo. Los Rams contra los Eagles. Este parecía que iba a ser el partido de la semana, además del de hoy en la noche. El partido del domingo, y lo fue. Realmente un partido increíble que terminan ganando los Eagles porque bloquearon un field goal. Los takeaways de este partido tienen que ser, primero que nada, la actuación impresionante de Jordan Davis. El pick número 1 del draft de Filadelfia en el 2022 tuvo un partidazo. Primero que nada, detuvo a Stafford en una tercera oportunidad y 1, en la cual los Rams necesitaban avanzar y los Eagles era forzoso que detuvieran a los Rams. Y alcanza a Stafford en la banda
e impide más bien que logre el primer down. Esa fue su primera jugada importante. La segunda, detiene en 4th y 1 a Kyren Williams después de un stiff arm y detiene nuevamente a los Rams forzando la entrega de balón y así permitiendo otra vez que los Eagles pudieran marchar en el terreno de juego consiguiendo otro touchdown. Y la tercera jugada importante, faltando 3 segundos en el partido, los Rams buscando la victoria con un intento de gol de campo. Jordan Davis se quitó a la línea de los Rams para bloquear el intento de field goal ganador, porque si esa patada pasaba, iban a ganar los Rams. Entonces Jordan Davis gana este partido prácticamente, bueno, no voy a decir prácticamente solo, pero es una piedra sin duda fundamental, es el cimiento para que los Eagles pudieran ganar este partido. Y además regresó ese equipo que ganó el Super Bowl. Regresó ese equipo ofensivo, regresó Jalen Hurts a buscar a A.J. Brown, a Dallas Goedert. Consiguieron 3 touchdowns en la segunda mitad, después de una primera mitad terrible, en un partidazo. Y bueno, sin duda a destacar a Jalen Hurts, que tuvo un total de 226 yardas, 3 touchdowns y un rating de 117. Entonces, muy buena actuación de los Eagles, que se vieron como ellos mismos a principios de este año. En otro partido interesantísimo, los Jets de Nueva York perdieron 27-29 contra los Tampa Bay Buccaneers. Un partido en el que estaban por perder por 10 puntos cuando bloquearon un intento de field goal de los Buccaneers, recuperaron el balón y lo regresaron a touchdown, poniéndose al frente en el marcador. No es cierto, les faltaba un field goal. Después anotaron un gol de campo, se pusieron al frente en el marcador y en los últimos segundos nuevamente los Buccaneers marcharon por el terreno de juego para anotar un gol de campo que les diera la victoria 29-27. Partido rarísimo, otro partido en el cual un bloqueo de patada iba a dar una victoria, pero al final termina llevándose la victoria Baker Mayfield, que ha ganado sus 3 partidos en el último drive del partido. Es increíble lo de Baker, que no tiene miedo a esos últimos momentos del encuentro y sin duda está siendo uno de los quarterbacks más importantes en esta temporada. Además, los Washington Commanders le ganaron 41-24 a los Raiders sin Jayden Daniels. Recordemos que Marcus Mariota fue el quarterback titular. También los Chargers le ganan 23-20 a los Denver Broncos en un partido divisional. Entonces los Chargers ganan sus 3 partidos de la temporada entre sus 3 rivales divisionales. Le ganaron primero a Kansas City la semana pasada a los Raiders y ahora a los Broncos en casa. Los Chargers se ponen en una situación ideal para intentar ganar la división esta temporada. Los Seattle Seahawks ganan 44-13 a los New Orleans Saints. Los San Francisco 49ers, que no encuentran la fórmula en ofensiva, logran encontrar la victoria ganándole 16-15 a los Arizona Cardinals en un partido bastante malo. Y en un partido muy interesante, no por el resultado, sino por la actuación que tuvieron, fue los Bears, que le ganaron 31-14 a los Dallas Cowboys en un partido en el que se lesiona CeeDee Lamb. Además quiero hablar también de la lesión de James Conner, el corredor de los Arizona Cardinals, que probablemente estará fuera por toda la temporada. Falta confirmarlo, pero parece que no es bueno para los Cardinals, que tendrán que ir con Amari DeMercado o Benson en el backfield. Pero ahora sí, pasando nuevamente al partido de los Chicago Bears contra los Dallas Cowboys. Se lesiona CeeDee Lamb al principio del partido. De hecho, no tiene ni una sola recepción en todo el encuentro y parece que es de gravedad. Habrá que ver qué tanto va a estar fuera. Habría gente que hablaba que era una lesión de tobillo, pero también leí un reporte de un médico que decía que podía ser una rotura de ligamento, aunque parece que esto será descartado. Veremos en qué termina este asunto, pero no se ve bien la situación para los Cowboys, que no encontraron la fórmula ofensiva sin CeeDee Lamb. Buscaron a George Pickens, que tuvo
un drop importante en un momento muy importante del partido. De hecho, se lamenta y hace su show de siempre, rompe el casco en la banda. Y bueno, lo que hay que destacar es a Ben Johnson y a la ofensiva con Caleb Williams, que por fin tuvo esa actuación que estábamos esperando de ellos. Ganan 31-10 con jugadas creativas, impresionantes, pases largos, pases cortos, corrieron el balón, lograron hacer de todo y fue una actuación muy importante para los Bears de Chicago. Y en la noche los Kansas City Chiefs se enfrentaron a los New York Giants, venciéndolos 22-9 en un partido en el que Russell Wilson solo le lanzó 13 yardas a Malik Nabers, lo cual me parece impresionante, pensando sobre todo que es tu mejor receptor. Russell Wilson se vio realmente mal, tuvo 2 intercepciones. Los Kansas City Chiefs ganan este partido por pura inercia, porque la realidad es que tampoco tuvieron un gran partido en ofensiva. De hecho, los Giants, con todo y que jugaron muy mal, tuvieron oportunidades de acercarse en el marcador en el último cuarto, pero Brian Daboll no tuvo creatividad en el red zone y se quedaron con las ganas, patearon field goals y ahí se terminó el encuentro. Un encuentro bastante malo que no dio nada de qué hablar más que de la mediocridad ofensiva de los Chiefs, que no encuentran cómo. Isaiah Pacheco en 10 intentos, creo que fueron 45 yardas o menos. Y a destacar de los Giants a Scatterbo, el corredor titular de los Giants, ahora ya corredor titular de los Giants después de la lesión de Tracy, que tuvo más de 120 yardas totales y un touchdown. Parece que es lo único que tiene alma en este equipo. Ahora, yo les diría que mucha gente está hablando de que Jackson Dart tiene que entrar ya al terreno de juego para reemplazar a Russell Wilson, pero yo les diría que este es un error terrible, porque la línea ofensiva de los Giants no para ni un resfriado. ¿Y para qué quieres meter a tu quarterback, que es rookie, a que sienta la presión de una ciudad que no gana, a que lo maten en la línea ofensiva y a que no ganes absolutamente nada con eso? Solo vas a provocar que lo lesionen, que no ganes y que tenga más presión de la que requiere. Mejor manténlo en el banquillo, manténlo sentado, que absorba todo el conocimiento que pueda absorber, mejora tu línea en el draft, y entonces sí, la próxima temporada entra al campo con todo un año de experiencia, con una mejor línea y con una temporada enfrente que sí tiene sentido buscar. Mientras tanto, si quieres un cambio, mete a Jameis Winston o haz otro cambio, pero por favor no metan a Jackson Dart. Esa es mi idea. Y el partido de hoy en la noche serán los Lions contra los Ravens, en lo que será un partidazo. Pronostico que ganarán los Ravens. Esta semana nos fue muy mal en los pronósticos semanales. Esperemos que esto cambie la próxima semana, pero les digo, fue una semana muy rara con un par de resultados sorpresivos. Entonces veremos qué nos depara la próxima semana. Ya saben, los miércoles reciben los pronósticos de Gelón, los picks de Gelón. Esperemos que nos vaya mucho mejor. Y bueno, este fue el recap de la semana en la NFL. Día de Balón de Oro, madres y padres santos. Día de saber si Lamine Yamal o Ousmane Dembélé se llevarán el galardón que ha sido tan criticado en los últimos meses, porque desde que Vinicius se quedó sin el Balón de Oro y se lo llevó Rodri, ha sido duramente criticado, ha sido puesto en duda la validez de este trofeo, pero sin duda alguna sigue siendo el trofeo individual más importante en el fútbol mundial. Y el día de hoy sabremos si lo gana el jugador más espectacular individualmente, pero que no tuvo tan buenas estadísticas, ni tampoco ganó tanto, o el jugador que ganó muchísimo, que tuvo excelentes estadísticas, pero que no fue tan espectacular. ¿A quién se lo dan ustedes? ¿Al jugador que ganó 4 títulos, que ganó Liga, que ganó Copa, que ganó la primera Champions en la historia de su club y la segunda en la historia del país, además de una Supercopa, que anotó 33 goles y 11 asistencias en 48 partidos? ¿O a un jugador que ganó Liga, que ganó Copa, que fue espectacular, pero que solo anotó 18 goles y 22 asistencias
en 55 partidos. ¿A quién se lo dan ustedes? ¿Al que gana colectivamente o a el que no gana colectivamente pero realmente asombra? Porque hay dos formas de verlo. Lamine Yamal para mí es el jugador más espectacular sobre el terreno de juego, pero eso lo hace el mejor. ¿Quién es el mejor? El que ocasiona más goles, el que genera más directamente para su equipo, el que aparece más en momentos importantes, porque recordemos que Dembélé, si bien no marcó en la final de Champions, sí lo hizo en las eliminatorias contra el Arsenal, sí lo hizo en las eliminatorias contra el Aston Villa, solito prácticamente gana el Aston Villa, anota contra el Arsenal, es crucial contra el Manchester City, es decir, Ousmane Dembélé tuvo una temporada clutch y además anotó 33 goles y 11 asistencias. Entiendo el hype de Lamine Yamal, entiendo que sí, es espectacular verlo jugar, pero creo que para ganar el Balón de Oro esto no basta. Y si sí basta, entonces ¿por qué Vinicius no lo ganó? En la temporada en la que anotó tantos goles, deslumbró con tanto nivel y termina además ganando tantos premios colectivos. Recordemos que además es muy importante este premio porque puede pegar en el actuar de un jugador. Bueno, yo me remito a Vinicius. Lo de Vinicius antes y después de aquella gala es impresionante. En los 49 partidos previos al Balón de Oro, en los 49 partidos oficiales de Vinicius con el Real Madrid previo a la entrega del Balón de Oro anterior, anotó 31 goles y 14 asistencias, además de 4 títulos con el Real Madrid. En los 49 partidos después de ese Balón de Oro, solo anotó 16 goles y 13 asistencias, además de un título. Es monstruosa la diferencia. Fueron 15 goles menos y una asistencia menos, 16 goles menos directos, además de 3 títulos menos con el Real Madrid. Y creo que de verdad le afectó muy cañón en la cabeza no haber ganado ese Balón de Oro. En fin, vamos a ver quién lo gana. Yo creo que lo tiene que ganar Ousmane Dembélé. Tiene que hacerlo. Es el mejor jugador de la temporada. Yo no tengo duda alguna de ello. Y sí, me parece que tiene que ser Dembélé, sin duda alguna. Pero hablemos de la Liga. El Barça y el Real Madrid están en forma grande. El Madrid ha ganado sus 5 partidos, está en primera posición con 15 puntos y detrás de ellos el Barcelona con 13 puntos luego de que empataran hace 2 semanas contra el Rayo Vallecano. Y bueno, viene jornada doble, jugarán el día de mañana el Madrid a la 1 de la tarde y después el Barça jugará el jueves igual a la 1 de la tarde. El Madrid lo hará contra el Levante y el Barcelona contra el Oviedo. Entonces me parece que es una semana doble bastante accesible y asequible para ambos equipos. El Barça gana 3-0 al Getafe y el Madrid hace lo propio, ganando 2-0 contra el Español, que venía jugando muy bien y que quedó a deber bastante en su partido contra el Real Madrid. El Barça tiene malas noticias, porque se lesiona Fermín, parece que se rompe y se podría perder la temporada, está por confirmarse, pero la buena noticia es que Ferran Torres está siendo un jugadorazo. De hecho, ya se está poniendo en duda si tiene que ser Ferran Torres o Lewandowski, ese 9 titular en el Barcelona. Muchos dicen que tiene que ser ya Ferran Torres y la realidad es que desde enero del año pasado, desde enero de este año ha tenido un nivel altísimo Ferran Torres. No dudo que pueda ser el 9 titular de ahora en adelante para el Barça, que ya no está usando tanto a Lewandowski o que juega peor cuando está Lewandowski en el campo. Y además Ferran Torres está en el segundo lugar en el Pichichi. Recordemos que Mbappé tiene 5 goles, lidera la tabla de goleo y atrás de él está Ferran Torres y Vedat Muriqi
del Mallorca con 4 puntos, con 4 goles. Hablar también del Atlético de Madrid, que es realmente patético, ¿sí? A mí ya me cansa decirles a ustedes lo triste, decepcionante y mediocre que es el Atlético de Madrid, pero lo volvieron a demostrar empatando contra el Mallorca en el último minuto. Un Mallorca que consigue su segundo punto del torneo, que solo ha empatado 2 partidos en 5 intentos. Y uno de esos fue contra el Atlético de Madrid. Tristísimo lo del Cholo Simeone, que tiene las horas contadas para mí en el Atlético de Madrid. El resto de la tabla se encuentra de esta forma: Villarreal en tercer lugar con 10 puntos, seguido del Español con la misma cantidad de puntos, el Elche en quinto lugar, plaza europea con 9 puntos, y el Betis también con 9 puntos en Conference League. Los equipos que descenderían al momento son la Real Sociedad, el Mallorca y el Girona, que solo ha conseguido un punto. Pasemos ahora a la Premier League, si les parece bien. No nos dará tiempo de hablar de todo lo que ocurrió en la Premier League, entonces hablaremos de 2 partidos puntuales. Primero que nada, el Chelsea contra Manchester United, un partido que gana el United 2-1 luego de que Robert Sánchez se hiciera expulsar al minuto 5. No lo desaprovechó el United, un United que tuvo un acierto en particular, que fue adelantar la posición de Bruno Fernández, que jugó mucho más volcado al frente, que fue lo que cambió por completo el esquema del United, porque a partir de que Bruno Fernández sube, generan muchísimas ocasiones de gol. Anota el primer gol y lo festeja como si fuera el gol de la final del Mundial, que me encanta que haga eso. De hecho, Bruno Fernández llega a 100 goles con el United, a 100 goles, es muchísimo, realmente increíble anotar 100 goles con el United. Qué fichaje fue Bruno Fernández, lástima de verdad el momento que vive el Manchester United en general, porque este fichaje en un equipo medianamente armado, medianamente bien estructurado, sería para ganar títulos y títulos, pero no ha sido así. Casemiro anota el segundo al minuto 37 y antes de terminar la segunda mitad se hace expulsar al minuto 45 más 5, o sea, en minuto 5 minutos después de el agregado, se hace expulsar Casemiro y deja las cosas parejas. Después de eso, en el segundo tiempo, el United con 2 goles de ventaja y una igualdad de jugadores en el terreno de juego, deciden tirarse un poco atrás, ceden la creatividad al Chelsea, ceden toda la idea del juego al Chelsea, logran anotar un gol al 80, pero la realidad es que no hubo mucho más. El Chelsea, que además, al ser expulsado Robert Sánchez tan temprano, se vieron obligados a hacer un cambio en la parte ofensiva. Termina saliendo Pedro Neto, Cole Palmer y ¿quién más? Se me está yendo algún otro que salió antes de los primeros 30 minutos del encuentro. Entonces, eso modifica por completo el esquema del Chelsea y no pudieron regresar. Creo que esto salva la chamba de Rubén Amorim, pero también creo que es el blueprint para Rubén Amorim para cambiar la temporada, para darle un giro a esta temporada. Bruno Fernández tiene que jugar más arriba y esa es la clave. Si haces eso, lo demás pueden venir muchas variantes de otras partes. Puedes jugar con Amad Diallo. Si quieres jugar con Mason Mount, juega con Mason Mount. Pero todo tiene que partir con Bruno Fernández jugando tirado más al frente. Cuando eso ocurre, el United genera muchísimas más oportunidades de gol y lo vimos. En 2 semanas tienen su partido más importante contra el Liverpool y ahí creo que se determinará para qué esté el United esta temporada y sobre todo si Rubén Amorim sigue o no en el banquillo de los Red Devils. Ahora, del segundo partido del que quiero hablar es del City contra el Arsenal, un partido que iba ganando el City desde temprano en el partido con un gol de Erling Haaland que nada más no falla. Es una absoluta locura, una máquina de hacer goles. Y que el Arsenal desperdicia por completo. O sea, el Arsenal desperdició la primera mitad del encuentro. Porque tenía a Eberechi y Esi. Y a Bukayo Saka en la banca. Para mí, 2 de sus 3 mejores jugadores, vamos a decirlo así, 2 de sus mejores 3 jugadores,
en la banca en uno de los partidos más importantes de tu temporada. Me parece increíble lo de Mikel Arteta, que tira a la basura el primer tiempo, porque a partir del segundo tiempo, a partir del momento en el que entran Eberechi y Bukayo Saka, el Arsenal es otro. Genera jugadas constantemente y además Eberechi mete pases filtrados que nada más ve él, generando ocasiones de gol, y al final el Arsenal consigue su reward, consigue su premio a seguir intentando y a modificar un poco el esquema del partido. Empatan el partido en el último minuto con un gol de Gabriel Martinelli y el Arsenal pierde puntos, pero termina rescatando uno muy importante. El Arsenal, recordemos que llevaba 23 partidos consecutivos sin perder. Perdón, en sus últimos 23 partidos contra equipos del Big Six solo había perdido uno en la Premier League. Y eso es un stat increíble. Solo había perdido contra el Liverpool apenas hace 2 semanas. Tienen que mejorar en el esquema ofensivo. Gyökeres no está teniendo mucha idea, no está teniendo balones, no están generando tanto fútbol dentro del área. Se extraña un poco a Kai Havertz incluso, y eso es mucho decir, pero encontrarán la forma, creo. Creo que el Arsenal es el equipo que más le puede pelear el título al Liverpool, el Arsenal y el Chelsea, pero el Chelsea ha tenido malas semanas, las últimas semanas han sido malas. Y bueno, el City, que se encuentra en la 9ª posición con solo 7 puntos. En primer lugar está el Liverpool con 15, en segundo el Arsenal con 10, seguido del Tottenham y del Bournemouth también con 10, ambos con 10. En quinto lugar está el Crystal Palace, que es un hueso duro de roer. En sexto el Chelsea, séptimo Sunderland con 8, octavo Fulham con 8, noveno Manchester City con 7, Everton con 7 y el United con 7 puntos también. En posiciones de descenso, el Aston Villa con 3 puntos. Vaya que está decepcionando el Aston Villa esta temporada. El West Ham con 3 puntos. Y los Wolves, el Wolverhampton, con 0 puntos. Han perdido todos los partidos. Les dije que eran, desde la semana 1, les dije que este iba a ser el peor equipo de la Premier. Y así lo están siendo. Entonces, el City también, alarma roja, ¿no? Porque no han podido ganar partidos importantes. Porque de los 7 puntos que tienen, es decir, de las 2 victorias que tienen, una vino contra el Wolverhampton, que no ha podido ganar un solo partido, y la otra vino contra el Fulham, me parece, o contra quién fue. Contra los Wolves y contra el United, claro, hace la semana pasada. Bueno, en fin, alarma roja, alerta roja en Manchester, porque no pinta nada bien. No podemos hablar de absolutamente todo, ahora sí se me está acabando el tiempo, pero vamos a ver rápidamente cuáles fueron los resultados en Liga MX. El Toluca le mete 3 goles a las Chivas luego de que las Chivas ganaran la semana pasada el Clásico Nacional y que pareciera que iban a empezar a levantar. Bueno, pues golpe de realidad nuevamente. El Toluca les mete 3 pepinos en casa, se colocan en tercer lugar, mientras que las Chivas están en el 13º. Entonces, a las Chivas les duró este sueño de Cenicienta solamente una semana. Otro partido muy importante, los Pumas contra los Tigres el sábado por la noche. Pumas que se pone arriba en el marcador tarde en el partido con gol de JJ Macías, que parece que está regresando, esperemos que sí, y termina por empatar, termina por dejar ir la ventaja con un penal en los últimos minutos, penal que ataja Keylor y que Correa contrarremata para lograr el empate. Pumas de todas maneras lleva 6 partidos sin perder, lo cual me impresiona bastante. Viene su etapa del calendario más complicada, entonces vamos a ver cómo salimos avantes de esta. Pero el azul pinta muy bien, el Monterrey sigue viéndose muy bien, aunque empata 2-2 contra el América, en un partido que iba ganando Monterrey 2-0 y que el América logra empatar 2-2. Entonces partidos muy importantes e interesantes en esta semana en la Liga MX. El Cruz Azul está en primer lugar luego de que ganaran su partido 3-2 el viernes.
está en primer lugar con 23 puntos. En segundo lugar está Monterrey, luego de empatar 2-2 con el América, con 22 puntos. En tercer lugar está Toluca, luego de ganarle 3-0 a las Chivas, con 19 puntos. El América está en cuarto lugar con 18 puntos. En quinto, Tijuana con 16 puntos. En sexto, Tigres con la misma cantidad. En séptimo, Pumas con 13. Pachuca en octavo con la misma cantidad. En noveno, Juárez con 12. Y en el décimo está León con 11 puntos. Un León que recibió 5 goles del Tijuana. E increíblemente, ni uno de estos goles fue de Gil Mora. También hablar de Santos, que recibe 4 goles de San Luis y están en la 14ª posición. Lo digo porque habían empezado muy bien el torneo y de repente se cayeron. Bueno, me parece que esto es todo por hoy, amigos y amigas. Quería hablar rápidamente de la MLB. Quería hablar de las grandes ligas, porque esta semana es crucial para la Liga Americana en todas sus divisiones, porque los Blue Jays lideran la división este con 2 juegos de diferencia. Los Yankees se acercan peligrosamente. Y aquí lo importante es que los Yankees van contra los White Sox, que son el peor equipo de la americana, y van contra los Orioles, que son el peor equipo de la división este de la americana. Entonces tienen 2 series para ganar partidos. Mientras tanto, los Blue Jays van contra los Red Sox en una serie muy difícil y contra los Tampa Bay Rays en otra serie un poco complicada. Si los Blue Jays llegaran a perder su serie contra los Red Sox y llegaran a perder un partido contra los Rays de Tampa Bay, los Yankees tienen una gran posibilidad de adelantárseles y ganar la división. Mientras tanto, en la central de la americana también se está peleando muchísimo, porque los Guardianes de Cleveland están a tan solo un juego de los líderes de esa división, que son los Detroit Tigers, que han venido de menos a más. De más a menos. En los últimos 10 partidos solo han logrado ganar 1. Se están cayendo, van en caída libre y parece que los Guardians podrían robar esa división. Y en el oeste de la americana, los Mariners de Seattle están liderando esa división, pero están a 3 juegos de los Astros. Aquí, si los Mariners ganan un partido más, asegurarían la división, asegurarían también clasificar a playoffs, pero mientras eso no ocurra, pues entonces no podemos cantar victoria todavía. En la nacional, los Phillies ya aseguraron su división. Los Mets están acechando un puesto de wild card. En la central, los Brewers ya aseguraron la división. Los Cubs ya aseguraron un puesto de wild card. Y en el oeste de la nacional, los Dodgers ya aseguraron un puesto en la postemporada, pero no han asegurado su división. Los últimos 2 puestos de wild card se los estarán peleando entre los Mets, entre los Padres y entre los Diamondbacks. Entonces ahí está un poco la pelea de cómo se está dando estos playoffs, que van a ser magníficos, realmente magníficos. Vamos a estar al pendiente. Y pues nada, muchísimas gracias por escucharme como todos los lunes a las 8 de la mañana. Gracias infinitas. Disculpa por no presentarme la semana pasada. Eso no volverá a ocurrir. Y bueno, nos estamos hablando en redes sociales. Nos vemos en la semana. Doble jornada, Liga MX, la Liga, Premier, todo. Vamos a estar muy al pendiente. Al pendiente también ustedes de mis pronósticos los miércoles para NFL. Y pues nada, que no se les olvide darle like, suscribirse, comentar, mandárselo a sus amigos. Y si tienen algún tema que quieran comentar, discutir, háganlo por favor. Estoy al pendiente. Vamos a empezar a streamear por las noches, porque por las mañanas no voy a poder, por las tardes tampoco. Entonces vamos a empezar con streaming en las semanas, pero por la noche. Así que muchas gracias y bueno, nos vemos la próxima semana.